Bienvenidos una vez más a nuestro episodio de hoy en el podcast Criando con Propósito. En esta ocasión nos acompaña nuestra queridísima neuropsicóloga clínica Camila Vega. Camila es parte de nuestro equipo de psicología del colegio y nos acompañará hoy tratando un tema sumamente importante. Camila es madre de 3 varones, todavía está en la etapa de preescolar y bebé. Entonces, o sea que tú tienes mucho trabajo en la crianza. Hoy vamos a tratar un tema que se ha normalizado mucho, pero que creemos que hay mucho desconocimiento, y es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es un tema de hiperactivo, mi hijo es hiperactivo, y hemos normalizado mucho ese término y se lo etiquetamos a cualquier niño que simplemente se mueva de una manera que nosotros llamamos anormal. Camila, ¿cómo tú definirías el tema de hoy, la importancia que tiene que hablemos de lo que realmente es este trastorno? Bien, mira, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, como bien dices, ha sido muy normalizado en los últimos años. Tuvo como un apogeo porque lamentablemente la psicología se ha cualquierizado, en el sentido de que todos los términos psicológicos ya tú lo ves en todas las redes sociales en boca de personas que tal vez no están adentro de la profesión. Entonces, como se ha normalizado tanto, como bien dices, cualquier niño que a la luz de los ojos de un adulto se está moviendo más de la cuenta o está teniendo conductas que consideramos, o ese adulto en particular considera disruptiva, entonces lo etiquetamos y decimos, bueno, él tiene hiperactividad. Cuando de repente estamos en un espacio abierto, en un parque, y es normal que un niño en un parque, que donde hay juego, donde tal vez su primera vez que él llegue a este lugar, él se mueva, juegue, intente hacer cosas nuevas. Y a veces en la escuela es normal que tenga ese tipo sí. de interacción. Claro que sí, que es normal hasta cierto punto. Ya hay una línea muy fina entre lo que debe ser típico y entonces cuando pasa a ser atípico. Y tiene que ver más con la frecuencia y qué tan intensa es la conducta, más que si la conducta sea normal o anormal. Cuando tú hablas de que hay frecuencias, de que hay ciertos comportamientos, ¿cómo una madre o un padre o un maestro pudiera identificar en forma temprana la hiperactividad? ¿Cómo yo lo diferenciaría de un niño simplemente inquieto? ¿Qué rasgos tiene la hiperactividad? Bueno, la hiperactividad es la cantidad de movimiento que tenemos. Entonces, un niño que está dentro de la norma es capaz de tal vez permanecer sentado en una actividad guiada 5 a 10 minutos, dependiendo de su edad. Entonces, un niño que se sale de la norma es un niño que no aguanta ni un minuto, un niño que no aguanta 2 minutos, ni siquiera sentado, haciendo una actividad que aparenta ser llamativa para él. Entonces, ahí voy con la intensidad. O sea, ¿qué tan intenso es? Bueno, es que no llega ni al minuto. Entonces ya no es dentro de la norma. Y la frecuencia, o sea, con qué tanta frecuencia él lo hace y con cuáles actividades. Tal vez en esa actividad en particular no le llamó la atención. Ahora, si lo hace con todas las actividades durante todo el día, entonces el nivel de intensidad se presenta en casa y en el colegio. O se presenta tal vez en una consulta clínica y en el colegio. Y entonces, como aparece en todos los lugares, ahí ya hablamos de que hay un nivel de intensidad que sí se relaciona con el trastorno. En tus consultas clínicas, ¿cuáles síntomas tú has visto específicamente en niños, vamos a decir, en edad preescolar y otros ya adolescentes? Porque pudiera ser que una mamá nunca haya tratado a un niño que tenga déficit de atención e hiperactividad y haya decidido tratarlo ya grande porque diga, bueno, pero esto es algo que no es normal. Bien, mira, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lo primero que tenemos que saber es que es un trastorno del neurodesarrollo, por lo tanto se nace con él. Así que en la primera infancia, los primeros 5 años de vida, tiene que haber síntomas. Ahora, esos síntomas no se catalogan en ese momento, se catalogan a partir de los 6, 7 años, que ya el lóbulo frontal del niño está más desarrollado, tiene básicamente el tamaño que va a tener durante toda su vida, y entonces en ese momento que nosotros decimos ya, ok, si podemos hacer el diagnóstico o no. Mientras tanto o anteriormente, hablamos más de que hay un tema de maduración que puede desarrollarse, puede entonces más adelante ser un trastorno de hiperactividad. En los primeros 5 años de vida se nota más el que es impulsivo, te explico. El trastorno
por déficit de atención e hiperactividad, tiene 3 modalidades, como 3 apellidos. Entonces, tiene el que es impulsivo, tienen los niños o los chicos que son inatentos y tienen el que es combinado. Bien, entonces el que es impulsivo se nota más de las primeras edades, porque es un chico que lamentablemente nosotros... Un terremotico. Ajá. Lamentablemente nosotros hablamos mucho de que tal vez nosotros no podemos comparar un niño con otro, que cada desarrollo es diferente. Pero lo que me dice que es estándar y que no es estándar es la media, o sea, la cantidad de niños que hay en un aula. Le dice una profesora cuando un niño se está saliendo de la norma o no. O a un papá, por ejemplo, si tú lo juntas con unos primitos y es un niño que se mueve mucho, de que hace cosas que son peligrosas, a pesar de que ya se le había dicho que era peligroso, o tal vez lo vivió, se cayó, y entonces vuelve y lo intenta, a pesar de haber tenido una experiencia previa. Es un niño que tú dices, concha, pero ya lo vivió, ya él se dio, ya se golpeó, se rompió un bracito. Tú dices, pero esto está fuera de la norma. Con la hiperactividad, la inatención no se nota tanto todavía en esa edad. Porque hay un rango que es normal, o sea, los niños son impulsivos, los niños son inatentos por naturaleza, porque su cerebro no está listo para prestar la debida atención como un adulto, imposible. O controlar su cuerpo como un adulto, o sea, eso es imposible. Pero si tú comienzas a ver esos rasgos y tú dices, bueno, es que cuando yo lo llevo a un parque, él es el que se encarama en el tope del juego, o sea, en el techo del juego arriba, no hay que subir arriba, no, él se encarama allá arriba, o él de repente tiene conductas impulsivas de yo quiero subir primero, entonces yo comienzo a empujar a los amigos y no empiezo a tener temas sociales con mis compañeros porque no lo estoy tratando de manera correcta o cuidando el cuerpo de los demás. Entonces, en esas primeras edades, así que se ve. Cuando es un niño que tú dices es que no tienen, o sea, autocontrol, ni siquiera tú dándole el input de espera, para, no lo hacen. O sea que no siempre es problema de crianza en el hogar, sino que como tú dijiste, pudiera ser que si no hay crianza balanceada, esos rasgos tal vez se pudieran maximizar con otras cosas, pero no necesariamente cuando vemos un niño así, con cierta falta de dominio propio, es porque tiene falta de una buena crianza en el hogar. No siempre. No siempre. Tú tienes niños con padres que realmente han hecho la tarea, te da página para atrás, tal vez de ir a la palabra y buscar cómo corregir, cómo educar a sus hijos. Y tienen una estructura dentro de la casa. Y tú lo ves porque los hermanitos como son. Los hermanitos son estructurados, se comportan en ciertos espacios, pero este niño en particular se te sale de la norma, se te sale de control. Son los niños que los papás a veces tú los escuchas y dicen, yo salgo sin problema con este niño y con este, sí. Pero con este yo necesito siempre un compañero. O una abuelita que me acompañe, porque es un niño que se sale de la norma. Como tú dijiste al principio, que este trastorno se nace con eso. Dios creó esos niños de manera particular, no fue un error, porque la palabra dice que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre. Y cuando Él dijo, bueno, te veo perfecto, así tú naces. O sea que esos niños están dentro del hermoso plan de Dios. Pero ¿qué tú le dirías a una madre que está empezando ya en la edad preescolar a ver estos signos y empieza a cuestionarse de a veces por qué tengo este niño así, por qué mi hijo es diferente? ¿Cómo tú trabajas eso aquí en el colegio y también en tu consulta particular? Bueno, lo primero es siempre saber que un diagnóstico no define y que si el Señor te puso en tus manos un niño en particular, es porque Él quiere trabajar algo contigo o quiere trabajar algo con ese niño. Bien, entonces al final ellos no lo pueden ver como es difícil. Es muy difícil para ellos, pero es también un régimen que el papá y mamá tienen que comprometerse, es un compromiso que ellos tienen que hacer para poder acompañar y poder servirle a ese niño y poder entonces brindarle a ese niño lo que él necesita. Entonces ahí tiene que morir el papá y mamá. A mis deseos, a mis necesidades, a lo que yo quiero. Esa es la parte más difícil con los padres, que esa realidad, porque uno es humano y uno quiere tener sus cosas. Y uno fue diseñado, ¿verdad?, para poder tener interacciones sociales y poderme relacionar y poder salir y tener una escapadita a vez con mi esposo o con mis amigas. Pero hay un periodo crítico en los primeros años de diagnóstico que realmente mamá y papá tienen que menguar sus deseos, sus necesidades. Entonces tiene que toda la energía concentrarse en el niño.
o en los niños, si hay más de uno en la casa, porque también no se pueden perder los demás. Y entonces ahí es un poquito más complicado. Pero es un periodo que pasa. Y es un periodo que cuando tú haces la estructura y tú ya tienes 6 meses llevando, por ejemplo, un régimen en tu casa, porque esos niños necesitan mucha estructura. Cumpliendo con ese régimen hasta sábado y domingo, después de 4 meses, 6 meses, ya tú puedes como respirar. Tener un poco de descanso. Claro, porque ya el régimen está establecido, las estructuras están claras y entonces ya las reglas, ellos ya vieron que hay reglas y hay consecuencias. Y ya ellos la vivieron por 4 meses, por 6 meses, y entonces ya ellos pueden respirar. O sea que hay un fin, hay un descanso. Que un niño que tiene este tipo de trastorno de hiperactividad y déficit de atención es un niño que puede seguir rutinas. Sí, claro. En el hogar y en la escuela. Y en la escuela. Ok. Claro que sí, es un niño que debe seguir rutinas. Debe seguir rutinas. El hecho de que yo haya nacido con una condición que me hace un poquito más difícil seguir las normas, no quiere decir que yo no deba seguir normas, no quiere decir que yo no deba seguir reglas. ¿Me va a costar más? ¿Yo voy a tener que poner más de mi parte para seguirlas? Sí. Okay. Claro que sí. Pero también es importante para ellos saber que ellos, a pesar de que tener una condición no es una justificación para no hacerlo. Y entonces ahorita conversábamos sobre lo adolescente. En los adolescentes se ve un poquito más diferente. El hiperactivo impulsivo, a menos que sea del libro, como nosotros decimos, casi no se nota. Sí. O ha disminuido más, a veces porque los padres ya lo ponen en actividades extracurriculares, deporte y demás. Entonces se obsesionan, se obsesionan un poquito más con esto y entonces ya ahí drenan un poco la parte de impulsividad. Pero sí se nota en niños que le cuesta mantenerse trabajando en una actividad y tú ves que inician la tarea y una tarea que tal vez le toma 15 minutos, le toma el doble o el triple de tiempo, porque se paran, son niños que se paran mucho buscar agua, van mucho al baño. No, ellos no pueden estar sentados. Pero a veces me da trabajo enfocarme en ciertas cosas y tengo que pararme. Bueno, el tú decirle a ellos, ven, vamos a sentarnos, o sea, pero espérate, déjame terminar aquí, después de que terminen ahí van y hacen otra cosa, y tú, pero ven, vamos ya, el momento de sentarnos, pero cuando están sentados ahí, entonces, hacen muchas sí, cosas. Okay. Bueno, y otra cosa, Camila, ¿dónde es más frecuente ver este tipo de trastorno? ¿En los niños o en las niñas? Esa es una muy buena pregunta, mira. La mayoría de diagnósticos se hacen en niños. Bien, o sea, a nivel estadístico tenemos más niños diagnosticados con un TDAH que niñas. ¿Por qué? Porque los niños suelen ser de tipo impulsivo o combinado. Entonces, impulsivo y combinado es un niño, o sea, un impulsivo o un combinado, que él tiene ambas. Es un niño que interrumpe una clase, es un niño que se para, es un niño que se mueve, es un niño que tiene conductas disruptivas y entonces no puede terminar actividades. Se ve, se nota. Entonces las niñas tienden a ser más inatentas. Entonces el inatento adentro de un aula y en una casa se pierde. Es un niño que de repente el profe lo mira y pareciera que está trabajando. Pero ahorita no está trabajando, lo que está es pensando en otras cosas o está dibujando alrededor de la mascota. Y el profesor creyendo que él está enfocado. Bueno, ese es el estudiante que yo quiero, que está y ya cuando se va al trabajo y que se da cuenta que no ha trabajado. Pero ¿qué pasa? Con un profesor revisando un cuaderno no necesariamente lo hace el mismo día. ¿Tú me entiendes? Lo hace más adelante y entonces más adelante que se da cuenta. Y a veces pasa por el desapercibido porque en casa recibe mucho apoyo y entonces cuando llega sin una tarea incompleta, mamá se pone la pila y busca qué fue lo que pasó y entonces rellenan el cuaderno. Entonces es un niño que se pierde por completo. Las niñas se pierden usualmente. Eso que tú dices es muy importante. Entonces, el diagnóstico temprano y el buscar ayuda, porque vemos que sí le puede afectar académicamente, tanto al varoncito como a la hembra, y no necesariamente porque tenga un problema cerebral que no puede atender, sino por ese trastorno que no ha sido tratado y manejado. ¿Tú has visto casos de estudiantes que han estado muy mal académicamente porque no han sido, inclusive en la edad preescolar, porque no han sido tratados y después tú has visto un cambio cuando han sido tratados? Sí, claro que sí, mira. La primera señal de alerta la da el colegio casi siempre, porque mamá y papá normalizan la conducta. Entonces, el colegio se da cuenta, porque académicamente comienza a ver un declive. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el colegio entonces da la voz de alerta y comienzan a buscar la ayuda,
el colegio pudo haber pensado que era algo académico. Ujú. Y cuando vienen a ver es que no estoy prestando la debida atención para poder adquirir este conocimiento. Entonces, no es que yo no tengo capacidad de hacer una curva de aprendizaje y aprender. Es que como yo no estoy prestando atención, yo no me logro memorizar las cosas. Ujú. ¿Ves? Entonces, sí hay un impacto importante en el colegio y el colegio suele ser la primera voz de alerta. Bueno, eso es muy importante que tú lo digas para los padres, porque el colegio y el Ujú. hogar tienen una alianza, un Sí. matrimonio. O sea, que cuando a un papá lo llamen del colegio, no necesariamente es porque el profesor no sabe manejarlo o está cansado del niño, sino que puede trabajar junto con el departamento, Ujú. bueno, si es aquí en el caso con ustedes, con el departamento de psicología y buscar la debida orientación y Sí. trabajar en conjunto. Sí, pero ahí hay una línea muy fina, porque Ujú. anteriormente, en general en la República Dominicana, los colegios hacían el llamado, pero entonces cuando venían con el diagnóstico, no tenían las herramientas. Anteriormente, estoy hablando hace de 15 años atrás. Y entonces condicionaban a los chicos. Y los papás tienen mucho miedo de que le condicionen Que te lo etiqueten. que le condicionen la entrada al Ujú. colegio. A que le condicionen. Oh, Sí, sí. entonces los papás tienen mucho miedo y a veces ocultan esa información. Y para nosotros es tan importante tenerla ahora en la actualidad porque ya tenemos la herramienta para trabajar con esos chicos. Y como te decía anteriormente, tal vez el profesor ve que necesita tutoría y ahorita no es tutoría, ahorita necesita una intervención psicológica Ujú. para ayudarle a aprender a prestar atención, tal vez a controlar sus impulsos y se va más por el área de, más que académico como tal, al área cognitiva. Ujú. ¿Me doy a entender? Entonces, Sí, tal vez el perfecto. profesor lo estaba trabajando como académico Ujú. y ya yo no necesito las estrategias académicas porque yo lo voy a conseguir. Lo que yo necesito es estar sentado en un espacio que yo pueda prestar atención, tal vez instrucciones separadas, que si de repente la tarea consiste en sumar y en dibujar, yo le pida primero que sume Ujú. y después que él termine de sumar todo, yo diga, bueno, ahora dibújamelo, dibújame las cantidades. ¿Me doy a entender? Sí. Pero la instrucción cambia inmediatamente. Nosotros tenemos ese documento que nos dice, sí, mira, realmente hay un tema de inatención. Sí, como tú dices, lo que tenemos muchos años en educación, podemos ver eso, que en las aulas los maestros no hacían acomodaciones, no hacían adaptaciones, y era como tú tener un aula con niños con necesidades particulares y tú dabas la enseñanza generalizada. Igual. Entonces, Una yo misma creo que instrucción una para todo misma el instrucción mes. para Para todos. todo el Creo mundo. que es bueno que los padres entiendan y sean como transparentes y muestren cierta vulnerabilidad a la hora de inscribir un niño en el colegio o en la escuela para que así los maestros sepan cómo ayudar mejor a tu niño. Claro. Y yo sé que pudiéramos lidiar como padres con el temor de que me etiqueten a mi niño, yo quiero poner mi niño en este colegio y no quiero que me lo rechacen, pero se le hace más mal al niño ocultando algo que él eventualmente él va a demostrar. Y va a estar a veces navegando y ahogándose en aguas que él no puede manejar. Y no es porque no quiere, es porque tal vez la comida, vamos a decirlo así, o la instrucción, la enseñanza, no le llegó con la metodología específica para él. Para él, así mismo es. Y me pasa mucho en consulta con los adultos. Yo tengo adultos que llegan y dicen, mira, yo vi un video en TikTok y tú te quieres morir. En el doctor TikTok. Ajá, cuéntame. Y dice, no, que dijeron esto, y yo lo he vivido. Yo lo viví. Y cuando tú entonces haces y realmente tú le das un diagnóstico, es como una carga que tú le quitas de arriba, de no era que tú querías, era que tú funcionas así, tú necesitabas otras estrategias para aprender. Entonces eso también es importante, que en el momento necesario en la adolescencia se le dé su diagnóstico. Yo tengo adultos que llegan y me dicen, mi mamá me dijo el otro día y me hace sentido, yo quiero confirmar. Okay. ¿Y por qué no te lo dijeron antes? ¿Y por qué no te lo enseñaron antes? Me doy a entender, Sí. o sea, y es una carga que tú le quitas a las personas cuando tú le Porque das pueden su diagnóstico, entenderse pueden mejor entenderse, son y más trabajar, empáticos con sí. ellos, son muchísimo más empáticos. Inmediatamente ya yo sé que no es que yo quiero, sino es que necesito un poquito más de ayuda o necesito otras estrategias por afuera para poder funcionar. Entonces yo digo, bueno, espérate, yo estoy más como
la palabra sería empático y me perdono Ujú. a mí mismo. Bueno, sí, fui impulsivo, yo no debí decir esto, pero ahora no fue que yo quise. Déjame Ujú. entonces arreglarlo. ¿El TDAH se medica? Bueno, ahí es una línea fina. Ahí tendríamos que ir un poquito más a cómo se diagnostica. El diagnóstico como tal lo hacen en conjunto el psicólogo clínico Ujú. o el neuropsicólogo y un psiquiatra o un neurólogo. Un psiquiatra infantil, me imagino. Infantil, Bueno, claro. depende de la etapa en la que Ajá. tú estés tratando. Entonces se hace en conjunto. Ujú. Usualmente ahora mismo aquí nosotros en la República Dominicana en Santiago, lo que nosotros estamos haciendo es que hacemos una consulta telefónica con el psiquiatra y el neurólogo y los dos consensuamos y los dos estamos de acuerdo, entonces se hace el diagnóstico. Entonces ahí nosotros tomamos la decisión, usualmente la toma el doctor, si es necesario o no. En investigaciones es necesario si el niño es impulsivo. Se ha demostrado que los niños con impulsividad, si se medican a partir de los 6, 7 años, 8, el desarrollo del lóbulo frontal es mejor. O sea, como que a nivel de volumen, consiguen un volumen más parecido al de un niño típico. Okay. Bien, eso es investigación y se medica con metilfenidato. Pero no en todos los casos No es en todos los necesario. casos. Ahora, lo que sí es necesario en todos los casos es la ayuda psicológica. Ujú. Es un programa de intervención con un neuropsicólogo que le ayude a enseñarle a ese cerebro a hacer esas conexiones o darle estrategias, como yo digo, como fuera, Ujú. de cómo yo puedo realmente reducir esas conductas que me evitan prestar atención, sentarme, iniciar y terminar un trabajo, tal vez planificarme, que me evitan tal vez lo social, porque Ujú. ellos tienen muchos temas sociales por el tema de impulsividad. Sí. Entonces, esa parte sí, en todos los casos sí se hace. ¿Cómo podría trabajar una familia en conjunto? Porque veo que un conjunto, psicólogo o psicóloga, Ujú. el hogar y la El escuela. colegio. ¿Cómo tú crees que se debe Mira, manejar ese trío, ujú, ese trío ujú. dinámico? El padre es como la piedra angular que conecta el colegio con el psicólogo. ¿Por qué? Los psicólogos podemos tener hasta 15 pacientes a la semana, por decirte un nombre. El pediatra, el psiquiatra, el neurólogo atienden 45 y creo que lo estoy dejando chiquito. Sí. Entonces, papá y mamá son el encargado de que esa comunicación se mantenga. Porque somos humanos. Entonces, el profesional hace lo mejor que puede, pero también tiene otras cosas en su plato. Entonces, papá, como nada más tengo esto en mi plato, yo me debo encargar de mantener esa comunicación fluyendo entre el psicólogo, el psiquiatra, el neuropsicólogo, el pediatra, el pediatra o el neurólogo y el colegio. ¿Por qué? El colegio puede tener muchas estrategias, pero el psicólogo también puede colaborar con el colegio y decirle que en consulta a mí me funcionó esto esta semana. Okay. ¿Lo quieren probar? Entonces, esa comunicación, porque en consulta uno a uno, a veces uno identifica cosas que funcionan para regular el niño. Entonces, cuando eso llega al colegio, si funciona en consulta, o sea, es un 80, sí. yo voy a decir, % de que funcione en el colegio. Sí. Entonces, o en el colegio pasan cosas y pasan conductas y entonces el psicólogo la puede trabajar desde su consulta esa semana. Como, mira, esta semana tuvimos un impairment con un niño y él lo empujó y se puso muy agresivo y no se pudo controlar. Aquí hicimos, lo ayudamos a regular, le dimos una opciones de otras conductas que él puede tomar en otro momento, pero ya es algo que el psicólogo puede colaborar, ¿no? Como colegio también, de trabajarlo fuera. Y en casa también, o darle las instrucciones a papá y mamá, cualquiera de los dos, de cómo vamos a abordar ciertos temas adentro de la casa. Tener una comunicación bien franca, abierta, y una comunicación efectiva, dar los updates con regularidad y para poder ayudar al niño mejor. Sí. Y poder servirle, bueno, uno como colegio y tú como profesional para poder servirles mejor. Y ya, Camila, para ir cerrando, porque el tiempo se nos está acabando, ¿qué recomendación tú le darías o qué palabras de aliento a los padres que por un lado pudieran estar frustrados porque están cansados, porque ya saben que su hijo tiene hiperactividad o está desenfocado, o por el otro lado, padres que ya
se han dado cuenta que su niño ha sido diagnosticado y se sienten frustrados, angustiados. ¿Qué tú le podrías decir? Yo le diría realmente que el diagnóstico no define, que si tenemos esto, si el Señor nos ha puesto esto en nuestra mano, ya entonces es nuestro deber nosotros darle esas herramientas. Yo siempre en consulta y aquí también le digo a los papás, esto es una cajita de herramientas que tenemos que llenar para la vida. Y tenemos que darle todas las herramientas que él va a necesitar, para que cuando él se enfrente a la vida real, porque el colegio es como un mundo controlado. Hay mucho control de lo que pasa. Pero cuando llegan a la realidad, que se van fuera del país o salen a la universidad ya como tal, que no como adultos, él tiene que tener su cajita de herramientas de, ahora me pasó esto, ¿qué voy a hacer? Déjame sacar esta herramienta. Entonces, que si tú estás haciendo lo correcto y lo que tú debes hacer, llevándolo a sus consultas, y tú notificaste al colegio y entonces ya el colegio tomó acción, descansar en que tú estás proveyendo lo que él necesita y que al final le va a tener su caja de herramientas para la vida, para poder enfrentarse a cualquier situación que pueda ser en un inicio un inconveniente, pero ya sus herramientas están ahí. Sí. Él la va a poder solucionar. Sí, como tú dices, como también ver hermosura en esas dificultades y ver a mi hijo con el potencial, porque niños adultos con esta condición son muy creativos, son muy funcionales, son excelentes profesionales y no necesariamente porque tenga hiperactividad o haya nacido así como tú dices, no va a ser una persona productiva en la sociedad. Como decíamos al principio, Dios ha labrado un plan para cada uno de nosotros. Unos nacen así, yo nací así, todos necesitamos que nuestros padres nos pongan esas herramientas. No hay ningún niño que nazca con su cajita de herramientas llena y los padres sabemos muy bien eso, que tenemos que ir trabajando para moldear en ellos un adulto responsable, un adulto que vaya a ser un buen padre de familia, un trabajador. Entonces, como mamá, como te decía al principio, es un sacrificio que uno tiene que hacer. Tenga un trastorno, no tenga un trastorno. Es un sacrificio que uno hace y los primeros 5 años tú tienes que dedicárselo full a los niños, porque ese es el momento donde ellos cogen todo y todas estas herramientas ellos la van cogiendo, porque uno es el regulador de ellos. Típicos y no típicos, neurodivergentes, como creo que era, o sea, todos los niños. Sus primeros 5 años, o sea, de verdad, es un reto para nosotros y el Señor lo puso en nuestra mano con un propósito y nosotros tenemos que verlo como de esa manera. O sea, estos niños van a estar en nuestras manos ni siquiera 18 años. Yo te voy a poner hasta los 12, porque ya los 12 son sus pares, que ellos se relacionan y quieren, y bueno, buscan ayuda en los pares. O sea, son 10 años, son 12 años que nosotros tenemos que procurar aprovecharlos, darle todas las herramientas que ellos puedan. Y que nosotros en ese momento somos lo más importante para ellos. Entonces ellos nos escuchan. Entonces básicamente es como, eso pasa. Yo todavía no estoy del otro lado. Yo pasé ya por ahí. Pero se ha escuchado. ¿Verdad? Pasa y que uno lo tiene que ver como un sacrificio. Un hermoso sacrificio. Que al final va a tener su recompensa. Amén, así es. Bueno, Camila, muchísimas gracias por estar con nosotros, por poder conversar de esta manera tan educativa y creo que va a traer mucha luz a los padres y va a traer esperanza para ver a nuestros hijos como realmente son un regalo de Dios, un regalo que Él ha puesto en nuestras manos por un poco de tiempo que debemos aprovechar. A ustedes muchas gracias por su atención. En los comentarios díganos si les pareció, si aprendieron, qué les interesó o qué otro tema ustedes quisieran que tratemos aquí. Muchas gracias, Camila. Hasta una próxima entrega.